Saludo cordial, soy Marco Sánchez. El sistema auditivo y su relación con el lenguaje. Puede haber problemas del lenguaje por causas diferentes relacionadas con los oídos. Por ejemplo, infecciones de oído, cerumen, catarros periódicos y continuos. Todas estas situaciones influyen negativamente en la identificación de las palabras, en la comprensión del lenguaje, en el aprendizaje del vocabulario y en general en el desarrollo del lenguaje. En la actualidad disponemos de avances científicos y prácticas psicopedagógicas que nos muestran nuevos conocimientos para detectar dificultades en el lenguaje y en la comunicación humana. Cuanta más preparación tengamos, mejor podremos disponer de medios y recursos para dar respuesta educativa a todos aquellos alumnos que muestren este tipo de dificultades. Estar al día en técnicas y métodos para programar la actividad profesional respecto a los trastornos del lenguaje supone al mismo tiempo comprender todos los aspectos de las conductas personales. Dificultades auditivas y del ámbito neuropsicológico, dificultades en el aprendizaje escolar, bajo nivel de desarrollo cognitivo, alteraciones de la personalidad y también la baja autoestima. Los estados de ánimo van a ser variables y habrán situaciones del ambiente social y familiar que pueden incidir. Los profesores, los maestros, los papás, los tutores, los orientadores, los psicopedagogos, los psicólogos, los logopedas, los pediatras, los otorrinos, los optometristas del desarrollo, los neurólogos y otros profesionales implicados en el desarrollo y en la educación debemos trabajar en equipo y enriquecernos mutuamente para responder a demandas como las siguientes. ¿Prevenimos las dificultades del lenguaje desde los inicios de la vida de los niños? ¿Desarrollamos la capacidad de comunicación y todo el potencial de cada uno de los chicos y jóvenes en cada una de las etapas educativas? ¿Será que detectamos a tiempo las dificultades lingüísticas e intervenimos de forma eficiente? ¿Coordinamos nuestras actuaciones para atender a las diferentes especificaciones de los trastornos del lenguaje que tiene cada caso y la actuación en el aula y la charla con la familia? Este video lo que quiere mostrar es eso con estas palabras. Se ha desarrollado para todas aquellas personas que pretenden saber cuál es la base neuropsicológica y los procesos del lenguaje, sus dificultades y trastornos, cómo se pueden dar, cómo reeducarlos de forma coordinada entre profesores, orientadores y profesionales especialistas como los logopedas u otros, siempre con la colaboración de los padres de familia. Aquí la familia siempre será muy importante. Este tema es demasiado amplio y en un video sabemos que no es tan fácil tratar de abordar todos y cada uno de ellos. Sin embargo, los conocimientos básicos y las palabras que quiero decirles una a una van a encerrar todo un resumen. En el inicio de este video vamos a recordar el conocimiento tratado sobre la incidencia de la audición en las dificultades del lenguaje que conviene ser recordado siempre. Entonces, empecemos. Voy a hablar de los receptores sensitivos. Mucha atención. ¿Qué incidencia tienen los receptores sensitivos en el lenguaje? Una pregunta interesante. Recientemente las iniciativas en el contexto de la investigación sobre la concepción e influencia del sistema nervioso modifican la visión más reciente del siglo XX y XXI, dirigiéndose hacia la determinación de la naturaleza de nuevos controles neurosensitivos que participan en el habla y en la audición. Voy a introducirme en el control sensitivo del habla, pero previamente es necesario el conocimiento de los tipos generales de sensibilidad mediados por el sistema nervioso. Esto es bien importante. El esquema de Sherrington. Ya desde hace mucho tiempo, Sherrington, allá en el año 26, clasificó los receptores sensitivos en 3 clases genéricas que tienen aplicación en lo que se refiere al control sensitivo del habla. Los exteroceptores intermedian en las señales sensitivas y sensoriales correspondientes a la vista, el sonido, el olfato y la sensibilidad cutánea. Los propioceptores intermedian en la sensibilidad somática profunda a través de una serie de receptores localizados bajo la piel, en músculos, en articulaciones y especialmente en el oído interno.
La propiocepción incluye las señales sensoriales o sensitivas relacionadas con el movimiento, la vibración, la posición, el dolor profundo y el equilibrio. Los interoceptores intermedian en la sensibilidad procedente de los distintos órganos, así como el dolor, la presión y la distensión viscerales. Exteroceptores, propioceptores, interoceptores intermedian en sensibilidad procedente de órganos así como el dolor, la presión y la distensión viscerales. Intermedian en sensibilidad somática profunda a través de receptores bajo la piel, en músculos y articulaciones y en el oído interno. Intermedian en señales sensitivas y sensoriales, vista, sonido, olfato y sensibilidad cutánea. Receptores sensitivos, esquema de Sherrington. Incluyen señales sensoriales o sensitivas relacionadas con movimiento, vibración, posición, dolor profundo y equilibrio. Los neurofisiólogos han clasificado los sentidos y la sensibilidad en dos grupos, el especial y el general. Los sentidos especiales son la audición, la visión, el gusto, el olfato y el equilibrio. Los sentidos generales corresponden al resto de la sensibilidad. Veamos la clasificación de los sentidos y la sensibilidad. El resto de la sensibilidad, equilibrio, olfato, visión, se refiere a los generales. Los especiales son el gusto y la audición. Cortezas de asociación sensorial o sensitiva. Las cortezas de asociación unimodales y polimodales se localizan en las áreas cerebrales dedicadas al procesamiento de las señales sensitivas. Las proyecciones aferentes de la información sensitiva son procesadas inicialmente en la corteza unimodal, correspondiente a las cortezas sensitivas o sensoriales primarias, incluyendo corteza visual, corteza auditiva, corteza somatosensorial. Las cortezas de asociación auditivas incluyen diversas áreas alrededor de la circunvolución de Hershey y el área 22, una parte de la circunvolución temporal superior. No obstante, el área 22 del lóbulo temporal izquierdo se considera más bien un área de asociación supraoral, debido a su capacidad para el procesamiento del lenguaje. En esta figura tenemos las áreas cerebrales y área 22, 41 y 42 relacionadas con el lenguaje. El reconocimiento y la identificación o la clasificación de un estímulo sensitivo es una función clave y puede dificultar o complicar la evaluación de la capacidad de comunicación. La percepción de una palabra requiere una agudeza auditiva adecuada. La agudeza auditiva adecuada requiere percepción de una palabra, reconocimiento de que el estímulo corresponde a una palabra. El reconocimiento de un objeto requiere percibir sus características con la vista, el oído y el tacto. El reconocimiento de un objeto se refiere a la percepción de sus características con la vista, el oído y el tacto, requiriendo las alteraciones sensoriales o sensitivas que dan lugar a la incapacidad para interpretar y reconocer un estímulo sensorial, y esto se denomina agnosias. Veamos la importancia de la integración sensorial en el lenguaje. La neuroanatomía de los sentidos es compleja. Las vías sensoriales o sensitivas somáticas generales, es decir, las que están relacionadas con la sensibilidad corporal, están fundamentadas en la médula espinal y los nervios espinales. La sensibilidad relacionada con la cabeza y con los mecanismos vocales laringe, faringe, paladar, blando y lengua está fundamentada en las vías de los nervios craneales. El neurólogo utiliza diversos procedimientos pues ya tradicionales y convencionales para evaluar la pérdida o ausencia sensorial y de la sensibilidad. La sensibilidad está vinculada a la propiocepción y dentro del área del aprendizaje el sentido de la propiocepción es de vital importancia. Toda la información que recibimos de nuestro entorno viene a través de nuestros sistemas sensoriales.
La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que nuestro sistema nervioso percibe el tacto, el movimiento, la fuerza de gravedad y la posición del cuerpo. De igual manera, que los ojos detectan información visual y la derivan al cerebro para su interpretación. Todos los sistemas sensoriales tienen receptores que reciben la información que luego suministran al cerebro. Para la mayoría de los niños, la integración sensorial se desarrolla en el curso de las actividades normales de la infancia. La habilidad para hacer planteamiento motor es un resultado natural del proceso, del mismo modo que lo es la capacidad de adaptarse en respuesta frente a sensaciones que perciba. Para algunos niños la integración sensorial no se desarrolla tan eficientemente como debería ser. Cuando el proceso de la integración sensorial se presenta desordenado, se hacen evidentes una serie de problemas de aprendizaje, desarrollo y comportamiento que se irán viendo en el aula o en la casa también. No todos los niños que presentan problemas de aprendizaje, de desarrollo o de comportamiento tienen un desorden de la integración sensorial. Sin embargo, existen algunos indicadores que pueden alterar a los padres y educadores sobre la presencia de tales desórdenes. A continuación, voy a mencionar algunos de los problemas indicadores. Signos de disfunción en la integración sensorial: hipersensibilidad al tacto, movimiento, vistas o sonidos, hipersensibilidad a la estimulación sensorial, nivel de actividad inusualmente alto o bajo, problemas de coordinación, demoras en el habla, lenguaje, habilidades o rendimiento académico, mala organización o comportamiento, baja autoestima. En síntesis, podemos considerar la importancia de la integración sensorial para entender retrasos en el lenguaje y otras dificultades lingüísticas que pueden tener su inicio en una deficiencia desde el punto de vista sensorial y de forma más específica en el funcionamiento auditivo. Hablemos del sistema auditivo. ¿Qué es el procesamiento auditivo? Partamos de ahí. El procesamiento auditivo es el reconocimiento e interpretación de los sonidos. Procesamiento auditivo es que van a los centros sensoriales del cerebro, externo y medio, de forma mecánica. Se transforma en energía eléctrica e impulsos nerviosos, reconocimiento e interpretación de los sonidos. Esos serían como los pasos. La disfunción auditiva central, pues lógicamente se refiere a la sordera. Puede haber un desorden del procesamiento auditivo y en consecuencia se interpreta mal la información y se dan los problemas del lenguaje. Por ejemplo, se pueden confundir palabras pollo, pozo, oso. Problemas de percepción auditiva. Hay déficit de comprensión auditiva, problemas del lenguaje, sordera de palabras, sordera central. Todos estos desórdenes influyen negativamente en el desarrollo de la comprensión auditiva de las explicaciones de los profesores en el aula, en el aprendizaje de nuevas palabras, de vocabularios, en la memorización de nuevos conceptos, en el aprendizaje de los idiomas y en el aprendizaje en general. Puede darse problemas diferentes del lenguaje por causas de percepción de sordera y de disfunciones auditivas. La percepción, el sentido del oído. Qué importante es esto. La audición es uno de los sentidos especiales y es un sentido exteroceptivo. El conocimiento de las funciones neurológicas de las vías auditivas centrales es clave para comprender los mecanismos del sistema nervioso de la comunicación. El sonido se transmite al oído interno y al nervio auditivo, o sea, al nervio craneal. Aquí en la figura vemos la gráfica del nervio auditivo. La señal física del sonido debe sufrir una serie de transformaciones complejas para que pueda ser percibida por el oído. Es importante que tengamos esto en cuenta por la relación con el nivel de ruido que hay en el ambiente del aula. Si el ambiente es tranquilo, sereno, sin ruidos estridentes, así vamos a favorecer la recepción y el procesamiento de la información auditiva de todos los alumnos. Veamos la función de la cóclea. La cóclea del oído interno actúa como un transductor acústico que transforma las vibraciones del líquido en impulsos nerviosos. En la figura vemos la cóclea, que posee una estructura ósea central y hueca denominada
modiolo. A través del modiolo discurre la rama coclear del nervio craneal octavo. Entre las estructuras diversas existe una tercera cavidad denominada escala media, que también se conoce con el nombre de conducto coclear. La membrana basilar es una estructura importante debido a que contiene el órgano de Corti, que representa el epitelio sensitivo de la audición. Cuando se produce un sonido, tienen lugar la vibración de la membrana timpánica y el movimiento de los huesecillos del oído medio, con aparición de un movimiento en la ventana oval que alcanza la escala vestibular. De esta manera se crea una onda de presión en la perilinfa. De esta manera se crea una onda de presión en la perilinfa de la escala vestibular. Las ondas de presión son transmitidas a través de la membrana vestibular hasta la membrana basilar. El órgano de Corti también recibe una inervación eferente que procede del haz olivococlear del complejo olivar superior situado en el tronco encefálico. De esta manera, parte de la información va desde el cerebro hasta la cóclea y por ello no toda la información es unidireccional desde la cóclea hasta el cerebro. Análisis de audiogramas y relación con la cóclea. Se pueden analizar los audiogramas y relacionarlos con la distribución de frecuencias graves a agudas en la cóclea. Si los sonidos son más agudos, se produce una ondulación mayor en la entrada, tal y como indica esta figura que estamos viendo. La distribución de frecuencias de sonidos graves a agudos en la cóclea. En esta figura podemos observar las frecuencias más bajas, sonidos más graves, en la parte interna de la cóclea y las frecuencias más altas, o sea, los sonidos más agudos. En la parte más externa de la cóclea, las palabras y los sonidos se van formando por muchas frecuencias y es necesario que se estimulen diferentes partes de la cóclea al mismo tiempo. La percepción de los sonidos y la interpretación del lenguaje no se pueden llevar a cabo de forma correcta si no se captan bien todos los sonidos y las palabras, desde los más graves hasta los más agudos. Nivel de los nervios craneales y del tronco encefálico. El nervio craneal octavo tiene dos divisiones: la rama coclear relacionada con la audición, la rama vestibular que está relacionada con el equilibrio. El nivel de audición y el equilibrio influyen en el lenguaje y en el aprendizaje en general. Los axones que se originan en el cuerpo geniculado medial y que discurren hasta la corteza temporal se denominan radiaciones auditivas. Estos axones atraviesan la cápsula interna en su trayecto hacia las áreas auditivas primarias de ambos hemisferios en las circunvoluciones temporales superior y transversal. Estas áreas tienen los números 41 y 42 y se denominan circunvolución de Herschel. En esta figura, en la vía auditiva, otitis y otros problemas que influyen en el lenguaje. La otitis media, cuando los niños tienen catarros y se produce otitis media, puede influir en el lenguaje y en el habla. En diferentes estudios se ha comprobado que entre un 20 y un 50% de niños menores de 4 añitos tienen otitis media. Estas situaciones se pueden resolver, pero también se pueden repetir e incluso volverse crónicas. Estudios con niños con otitis crónica muestran que tenían resultados inferiores en pruebas lingüísticas comparándolos con niños sin otitis. Veamos las dificultades en el procesamiento auditivo. Es necesario comprobar cómo es el procesamiento de la información auditiva en las diferentes partes del oído externo, del oído medio y del oído interno, comprobando mediante pruebas y audiometrías cómo es el nivel de audición. En esta figura vemos el oído externo, el oído medio y el oído completo con los huesecillos del oído medio. Además, puede haber problemas auditivos asociados a otros, de dislexia, autismo, déficit de atención e hiperactividad y problemas y trastornos del lenguaje de mayor profundidad. El lenguaje auditivo receptivo se considera como la comprensión del lenguaje hablado de los demás. Cuando falla esta comprensión, se denomina afasia auditiva receptiva.
La afasia receptiva suele ser debida a una lesión temporal izquierda, o sea, el área de Wernicke, e incluye un conjunto de síntomas conductuales tales como la dificultad en recordar palabras, contenido pobre del lenguaje y frecuentes parafasias, es decir, formación de palabras nuevas o frases. Veamos las áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje auditivo receptivo. En síntesis, siempre que abordemos una dificultad o trastorno en el lenguaje, será necesario analizar el nivel de la audición en cada caso, así como el nivel de recepción y comprensión del mensaje lingüístico. Veamos los procedimientos de detección de dificultades de audición y lenguaje. A continuación, quiero proponer algunas pautas relacionadas con la pérdida de audición, que suele ser una de las causas que provocan dificultades del lenguaje, pero que muchas veces no se detectan a tiempo. Las pautas de observación de la pérdida de audición se refieren a estos aspectos. Se tapa los oídos en algunas ocasiones. Otitis frecuentes. Le cuesta centrar la atención con o sin hiperactividad. Se pone nervioso en lugares públicos. La gente le confunde. Sube el volumen de su voz y habla muy alto. Parece oír sonidos que los demás no percibimos. A veces da la sensación de estar sordo, como si no oyese. Hay que repetirle las órdenes varias veces. Puede ser también por falta de madurez, falta de atención, problemas en comprensión de lectura escrita, pobre rendimiento escolar. El profesor puede observar conducta de cada uno de estos chicos e irlas anotando. De esta manera se puede detectar posibles dificultades y orientar su mejora para la prevención y el tratamiento correspondiente. En el caso de que exista un posible trastorno del procesamiento auditivo, se pueden observar los siguientes síntomas. Estos síntomas los estuve investigando en un libro del Centro de Distribución de Información de la Academia Americana de Audiología. Ellos decían que los pasos eran los siguientes. El primer paso se refiere a la atención a los ruidos, los sonidos del habla, palabras, frases y oraciones, discriminación entre unidades de sonido, auditivo vocales y auditivo consonantes, establecimiento de correspondencias entre unidades de sonidos y sus objetos y acontecimientos correspondientes, es decir, qué objeto produce el sonido. En cuanto a la recepción auditiva vocal de las señales del lenguaje, hay que aplicar la siguiente pauta y marcar el nivel alcanzado por cada alumno. Se debe observar el nivel auditivo de los alumnos y aplicar una pauta de observación. Proponerse que todos los alumnos mejoren el nivel del lenguaje. Si las cosas las estamos viendo de gris oscuro, pues ya debemos remitir a un profesional especializado que pueda mirar a los alumnos y pueda analizar los problemas auditivos que puedan presentar, analizar estos resultados y realizar actividades de desarrollo auditivo en el aula. De acuerdo a las necesidades que se puedan observar, se puede aplicar un programa de desarrollo auditivo que incluya los apartados mencionados. Además, se puede trabajar el vocabulario, expresiones de los contenidos curriculares y de estudio con juegos auditivos y de lenguaje para ir mejorando el desarrollo de la audición y del mismo lenguaje en todos los chicos y de forma más específica en aquellos que lo necesitan. Miremos un aspecto, la música. Cuán interesante, cuán importante es hacer que los chicos escuchen música cantada y hablada. Esto nos va a ayudar a conocer y reconocer cuáles son las limitaciones que nuestros niños tienen. Y al mismo tiempo estamos desarrollando procesos memorísticos, etcétera, etcétera. Esas percepciones auditivas nos van a ayudar en cualquier momento a poder hacer una pequeña intervención o por lo menos remitir a los niños a un especialista que les pueda ayudar. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.